¿Sabías que dos materiales pueden tener la misma densidad, pero comportarse completamente diferente al tacto? Si alguna vez pediste una espuma y te llegó algo que no esperabas, es porque confundiste la densidad y la dureza. Quédate con nosotros porque el día de hoy aprenderás las diferentes características de ambas. Primero, ¿qué es la densidad? La densidad mide cuánta masa tiene un material en un volumen determinado. Por ejemplo, aquí tenemos dos espumas del mismo tamaño, una XLP 2 libras y una XLP 8 libras. Aunque visualmente parecen iguales, el peso cambia completamente. Por eso se siente más ligera. Ahora comparemos con una XLP 8 libras. Esta espuma contiene mucho más material dentro del mismo espacio. Por eso se siente más pesada. Y aquí viene algo importante. La densidad no es lo mismo que la dureza. ¿Y qué es la dureza? La dureza es diferente. Aquí hablamos de qué tan suave o rígida se siente la espuma al comprimirla. Normalmente, dentro del laboratorio, nosotros realizamos nuestras pruebas con escalas Shor-C. Al momento de realizar la prueba, podemos ver que si nos da un valor de Shor-C 20, significa que es más suave. Por otro lado, si vemos que nos da un valor de Shor-C 60, significa que esta espuma es más rígida. Un ejemplo muy sencillo es donde tenemos las dos espumas, donde explicamos lo de la densidad. Ahora, colocamos nuestras manos en cada una de nuestras espumas. Como podemos ver, al ejercer la misma presión, cada una de ellas reacciona distinto. Una es más suave y la otra es más rígida. Ahora ya conoces que la densidad es el peso de un material determinado y dureza es igual a qué tan suave o rígida se siente la espuma. En EvaColors desarrollamos distintas densidades y durezas para cada aplicación industrial, porque no existe un material universal, existe el material correcto para tu proyecto.